Estás escuchando Defensores del Pueblo, un podcast de opinión y análisis, porque informar es liberar. Amigos, amigas, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de Defensores del Pueblo. El día de hoy estamos con la compañera y camarada Andrea Navarro, diputada de Nayarit, diputada joven, compañera del movimiento. Vamos a estar platicando un poco respecto a su camino en la militancia, un poco de qué manera llegó, cómo ha sido su trabajo legislativo. Yo soy Luis de Yair y vamos a comenzar. Me gustaría primero decir, es algo quizás que no se ve mucho, justo ahorita antes de entrar le preguntaba, que ella es odontóloga. Ella no estudió alguna carrera relacionada propiamente a las ciencias sociales o a las humanidades, a la política, y por eso me gustaría primero preguntarte ¿de qué manera fue que llegó este carácter político a tu vida? ¿De qué manera te llegó esta espinita? Bien, pues yo creo que no fue por una determinación de lo que iba a estudiar, pero de entrada te puedo decir que antes de hablar de salud tenemos que hablar de política, porque de ahí deriva todo lo consecuente hablando de derechos humanos, ¿no? Y que pues yo creo que hay momentos en la vida que nos van marcando, que nos van llevando a cabo, construyendo esta conciencia tanto social, política y económica, o alcanzar a percibir cuando somos pequeños de qué son las injusticias. Y yo creo que de ahí detona todo. Soy una mujer con una discapacidad, tengo algo que se llama hemiparesia, pero eso para nada ha sido una limitación. Al contrario, yo creo que me ha vuelto una mujer muy determinada, ¿no? Y yo creo que observar todas estas situaciones que se pasan desde las diferentes realidades de nuestro país, creo que es algo que sin duda me invita a ser responsable de la vida pública y del quehacer público de nuestro país, y sobre todo alguien y muy importante en mi vida y en mi determinación es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bueno, y es que justamente a veces conocemos mucho de lo que sucede en las cámaras, ¿no? Pero no llegamos a conocer de qué manera son las y los diputados en su vida cotidiana. Y quisiera preguntarte, primero, bueno, ya nos dijiste por qué te interesa la política, pero también me gustaría que te definieras, que te presentaras, que dijeras quién eres, ¿no? Además de la vida pública, ¿quién es Andrea Navarro? Pues yo soy una mujer de 33 años, soy del estado de Nayarit, de la capital, de Tepic, y pues soy una mujer que vive con responsabilidad en esta sociedad, ¿no? Eso, la razón por la que hago política. Soy una mujer, pues yo pienso que muy normal. Hago una vida normal, como voy a mi trabajo. Ahora que soy legisladora gracias al pueblo de mi estado, de mi ciudad, de mi distrito, pues voy a mi trabajo, trato de mantenerme en esta justa medianía de la que habla el licenciado Andrés Manuel. Voy en transporte público, desayuno en casa, ¿no? Trato de ser lo más austera posible porque, pues como estoy trabajando en otro estado, pues me dan el gasto de mi transporte y el gasto para mi vivienda o mi alojo aquí en la Ciudad de México. Y pues también tengo la posibilidad de que esto que no estoy gastando para mi transporte y hospedaje, lo que no gasto en eso, puedo regresarlo al pueblo con una comprobación adecuada. Y entonces eso me permite que tenga más eficiencia en mi servicio como diputada. Voy a territorio como nos lo ha mandado la presidenta y bueno, regreso a territorio, pero no regresamos con las manos vacías. Tenemos este presupuesto que logro ahorrar de mi parte, lo pongo a servicio del pueblo cada semana, porque así me comprometí, ¿no?, a estar en territorio. Y pues soy una mujer que pone al extremo todas las posibilidades y posibilidades que tiene para servir a su pueblo y para no fallar, no mentir y no traicionar. Oye, y Andrea, ¿qué te dice tu familia de que eres diputada? ¿De qué manera llevan ellos y ellas esta vida pública? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué pensaron ellos? Oye, mamá, voy a ser diputada, papá, voy a ser diputado. ¿Qué fue lo que te dijeron? Yo creo que no es como, oye, mamá, voy a ser diputada, No, es 14 años de lucha, 14 años de ser congruentes, consecuentes, disciplinados, ¿no? De estar. Y finalmente se realizó una encuesta, la ganamos,
La ganamos, digo, porque esto solo lo logramos con la fuerza del pueblo, con la organización popular, con el apoyo de las señoras, de los señores, de las juventudes y del pueblo en general. Entonces, pues yo asumo que mi mamá está orgullosa, así la noto, y además pues es una mujer que también le gusta hacer trabajo de territorio, es una mujer que tiene sus círculos de estudio, ¿no? Cada viernes y miércoles se reúne con la gente a estudiar para la transformación de nuestra patria. Mi mamá la admiro mucho. Sí. Muy bien. Justamente esto que dices son 14 años de trayectoria política. Quisiera preguntarte, estaba viendo un poco justamente esa trayectoria, has estado no solo en espacios organizativos o políticos de la vida del partido, sino que también te has desempeñado con labores administrativas y ejecutivas en tu estado, ahora en tareas legislativas. Y me gustaría preguntarte de qué manera fue que llegaste al movimiento, cuál fue ese primer acercamiento que tuviste que hizo que entraras a este gran movimiento y que estos 14 años de carrera pues se hayan hecho. Bien, pues llegué por el papá de un exnovio, creo que ya antes lo he comentado muchas veces, siempre me preguntan eso, que llegando a casa de él y presentándome a su papá empezamos a hablar y como que para el señor era muy importante de qué lado estabas, ¿no? Si de la izquierda o de la derecha. Entonces, como que quería indagar qué era lo que yo podía hacer en la vida de su hijo y me pregunta, ¿no? Entonces empezamos a hablar y yo me di cuenta que yo pensaba con el señor. Entonces de ahí él me empieza a contar, ¿no? Y entonces empiezo a poner más atención en Andrés Manuel y ya pues así fue. Y también pues recuerdo que algo que para mí fue muy importante fue cuando Andrés Manuel menciona en un mitin que vamos a luchar contra la corrupción, y entonces así fue como yo estoy en el movimiento, así fue como me interesó, y además un amigo mío que era representante de las juventudes estudiantiles, que es del PT, yo era estudiante de secundaria, pero obviamente él es más grande que yo, y también me acuerdo que cuando estaba la campaña de Andrés Manuel, bueno, que se estaba organizando todo en 2011, yo voy pasando y él estaba en un lugar donde se estaba acomodándose todo lo de Andrés, y me bajo y le digo, oye, quiero ayudar, me dio un montón de publicidad, entonces playeras y ya, empecé a repartirlas, y así es como yo empiezo en nuestro movimiento. Esto fue en 2011, ¿no? Casi para concluir el año, y pues así es como llegué a ser militante fundadora de Morena, sí, y ahora diputada federal de Morena. Muy bien. Sí, y bueno, y es que es importante mencionar eso. La compañera Andrea Navarro ha tenido una trayectoria en el obradorismo desde largo rato, ¿no? Desde muy joven además. Y quisiera preguntarte cómo fue construir Morena dentro de Nayarit, de qué manera Nayarit es el contexto político, la vida pública. Que nos contaras un poco, porque bueno, ahora el partido, bueno, como todas las organizaciones políticas, tiene distintas etapas, ¿no? Hoy estamos en una etapa muy próspera, de bastante estabilidad, de bastante crecimiento, pero ¿cómo fue esa tarea de construir Nayarit, de construir Morena en Nayarit? Pues fue hablar mucho con la gente, ¿no? Me acuerdo que a Andrés Manuel le roban la elección de 2012, le acompañamos al conteo voto por voto, y posterior a esto estuvimos en las movilizaciones para la defensa del voto, contra el fraude, ¿no? Más bien dicho. Y ya de pronto nos dicen, pues bueno, va a haber ahí una discusión de que si Morena se queda siendo asociación civil o pasa a ser partido, ¿no? Al final se decide que sea un partido movimiento. Y pues, ¿cómo fue esa asamblea? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo fue esa asamblea? Pues yo recuerdo que mucha gente no estaba a favor de que se volviera partido porque decían que se iba a corromper, y que no, y que sí. Pero bueno, al final se determinó, había muchos puntos muy encontrados, al final se determina que sea un partido, lo asumimos como un partido movimiento. Y luego viene el recorrido casa por casa para ir a hablarle a la gente de que íbamos a fundar este partido, a invitarlo a que se afiliaran, a que se sumaran. Recuerdo que la oficina de Morena estaba en mi ciudad, en Tepic, que fue el primer
la primera oficina que tuvimos, en el centro, en Morelos y Morelia, ¿no? Ahí nos reuníamos, ya los mismos de siempre, ¿no? Los compañeros de años, ¿no? Que estaban desde el pezón y que cuentan todas sus anécdotas de la izquierda y que han estado siempre luchando por la universidad, por los agricultores. Y entonces, pues para mí era muy bonito porque ellos fueron los primeros que me empezaron a apoyar en este proceso formativo, a profundizarlo. Y luego ya se vienen las 3 asambleas, pero algo muy importante que le quiero decir aquí a ti, Luis, que pues no fue algo sencillo. Nuestro movimiento, yo le guardo gran amor y gran respeto porque es el esfuerzo cotidiano de las personas que sí creen en la regeneración de la vida pública, ¿no? Entonces, es este respeto de los compañeros que apenas y a veces traían para el transporte público y que iban casa por casa, ¿no? Esto de que te dan para gastar y que en lugar de gastarlo en una fiesta o en que se te antojó algo, es guardarlo para caminar casa por casa. Y para mí eso es Morena. Es el esfuerzo contundente de las personas, de las y los mexicanos que sueñan con un lugar más justo para habitar y que ahora, pues, mira lo que son las cosas, ¿no? Ya llevamos al primer presidente de Morena, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que para mí ese era mi primer sueño, y ahora la primera mujer presidenta de México. Morena es un movimiento con dignidad, movilizado y que próximamente, ¿no? Pues vamos a tener una meta muy importante, ya nos la trazamos, que es tener 10 millones de afiliados. Así de grande es nuestro movimiento, porque cuando fueron nuestras primeras asambleas en mi estado lo logramos hasta la 3ª y mira hasta dónde hemos avanzado. Tenemos mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales, para regresarle sentido social a nuestra Constitución de 1917, como era en aquel entonces, y ahora ya en este primer periodo legislativo avanzamos muchísimo. Sí. Antes de seguir hablando de las reformas y de esta meta que tiene el partido, me gustaría que siguiéramos platicando un poco respecto a esto que dices que hay que retribuirle a la gente, ¿no? Que Morena es un movimiento que busca la regeneración de la nación. Bueno, venimos de una etapa donde las instituciones públicas, las instituciones de nuestra república fueron asaltadas, ¿no? La corrupción inundó a todas las instituciones del Estado. Y a mí me gustaría preguntarte de qué manera, qué acciones has hecho desde las distintas espacios que te ha tocado desenvolverte, qué acciones concretas has impulsando en tu estado o en tu comunidad o a nivel nacional. Mira, para luchar contra la corrupción, esa era la pregunta. ¿Qué acciones hemos hecho para luchar contra la corrupción? No, bien. Bueno, ya devolverle Okay, todo bien. al movimiento, a la gente, ¿no? Mira, primero, pues, en la universidad, yo creo que eso es algo muy bonito. Cuando yo veo a la presidenta de México, pues ella fue una líder estudiantil, ¿no? Yo puedo decir que fui una mujer que hizo política estudiantil, también con una postura de izquierda, de oposición a lo que está establecido, que eran estas mañas y cosas feas que pasan luego en la administración de los recursos de la universidad. Entonces, pues luchar desde ahí también tuvimos una lucha contundente en la universidad pública, en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ahora como diputada vamos a darle seguimiento, ¿no? Porque conocemos cuál es el problema de nuestra universidad, organizarnos día con día, luchar por nosotras, por las mujeres, por nuestros derechos y pues siempre reconocer la gran importancia que tienen los pueblos originarios en nuestras raíces, en nuestra cultura y en esta gran identidad mexicana, porque ellos son quien hace que se preserve nuestra cultura, nuestra historia. Entonces yo creo que eso, ser solidarios con ellos. Empezamos también una lucha en el 2015 para evitar que se construyera la hidroeléctrica de Las Cruces, que era un proyecto neoliberal que pasaba a dejar de lado la importancia de sus centros ceremoniales y también contaminar el único río libre que le queda a este país, que es el río San Pedro. Entonces nos opusimos, hubo un amparo colectivo, se detuvo la construcción de esta obra en 2015 y ahora seguir luchando al lado de ellos. Creo que
para ya pasar en tema de materia legislativa, ahora como diputada federal, pues yo siempre he tenido claro que tenemos que luchar contra la corrupción y lo vamos a seguir haciendo contra quien sea que se oponga al bienestar del pueblo, ¿no? Porque si hay corrupción, no hay bienestar. Los recursos públicos, que son la vía para que la gente pueda satisfacer parte de sus necesidades básicas como seres humanos, pues esto no puede ser administrado de forma correcta por el Estado si hay corrupción, ¿no? Entonces, hicimos una reforma al artículo 19 constitucional para que la facturación inexistente, la creación de factura inexistente sea un delito que merezca prisión preventiva oficiosa, lo cual me da mucho gusto y me siento orgullosa porque es algo con lo que me ha tocado luchar en otros momentos de mi vida contra las personas que creen que pueden robarle al erario público y que hemos combatido esto desde cualquier espacio. También, pues en los pueblos originarios, después de tantos años de lucha de los pueblos originarios, pues ahora logramos con este segundo piso de la Cuarta Transformación la modificación al artículo constitucional, al segundo constitucional, que los reconoce como sujetos públicos de derecho y lo cual a mí me llena de gusto, de orgullo, pero además lo que va a significar y lo que está significando para los pueblos originarios es una utopía, ¿no? Porque hace unos días vinieron acá algunos compañeros y vi cómo les recibió Adelfo Regino, el titular del INPI a nivel nacional. Les dio 5 horas en una reunión para escucharlos a detalle, con tiempo y con mucha atención. Y ellos entregaron todos sus requisitos, todas sus necesidades. Y a mí me parece que esto es algo extraordinario. Esto es hablar de la justicia de los pueblos originarios. También fueron recibidos por la directora de Atención Ciudadana del Gobierno de México. O sea, ¿sabes? Esto es decir, están siendo tomados en cuenta y están dándoles el lugar que les corresponde en la vida pública y en esta parte de historia de nuestro país. Sí. Bueno, y eso es muy interesante porque a veces, bueno, en los medios de comunicación se decía que la gente no sabía qué era el Plan C, que la gente no sabía por qué estaba votando, que la gente no sabía cuál es el programa de Morena, pero algo que siempre se ha dicho dentro de nuestro movimiento es que la gente lo tiene muy claro, que la gente nos da un mandato que tenemos que cumplir, y en ese sentido yo te quería preguntar para ti, ¿qué significa esa responsabilidad de ser diputada? ¿Qué te dice la gente cuando regresas a territorio? Además, bueno, eres joven, supongo que la gente tiene mucha esperanza en ti, ¿no? Por este cambio generacional, este cambio de cultura política, pero ¿de qué manera afrontas esa responsabilidad y compromiso? Yo me siento contenta y yo decía el otro día que era como ser un monje, ¿no? En el buen sentido, tienes que estar concentrada en servir a las personas de manera humilde, eficiente, clara, con mucha inteligencia y dedicación, porque hay que estudiar, hay que estudiar, hay que organizar, hay que planear, hay que crear condiciones para que haya leyes normativas para el marco jurídico nacional que sean aptas para lo que la gente requiere. Hay que ser eficientes, hay que fiscalizar. Justo hace unos días, quiero comentarlo, porque puede estar cambiando acá en lo nacional, en oficinas centrales, y yo reconozco mucho esto, pero a veces quedan todavía ahí morusas de corrupción, ¿no? Restos de corrupción en las entidades, y hace más o menos como más de un mes que llegan y cercan unos particulares los zanjones, que porque tienen unas concesiones. Bueno, pero no, eso no les da el derecho de cercar, y que además lo que ellos estaban argumentando para lo que era el cerco no era lo que venía especificado en la concesión que a ellos se les concedió por el Estado mexicano, ¿no? Entonces llegaron, cercaron, y ellos decían que ahora iban a rellenar estas zanjones, que son los vasos colectores naturales de agua. Llegan y cercan, y que van a rellenar porque van a levantar unos edificios. Dije, no, a ver, si esta instancia recibe recurso de la Federación,
A nosotros nos toca dar seguimiento y colaborar con la presidenta de México y con el titular de la institución, que a lo mejor ellos no ven del todo de manera tan rápida como nosotros sí, pero lo que estamos nosotros detectando, hay que apoyarles para que ellos puedan tener la mejor función, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? Un documento para iniciar un procedimiento administrativo. ¿Qué crees? Ya les ganamos, ya quitaron sus cercos y ese espacio no va a ser de nadie en lo particular, sino va a seguir siendo del pueblo y va a seguir siendo una zona federal que pertenece a la nación. Eso es lo bonito de trabajar con eficiencia y responsabilidad y entendimiento muy claro de lo que implica la administración pública y el poder que el pueblo depositó ante uno como representantes populares, ¿no? Es servir, no servirse y seguir revolucionando las conciencias día con día, casa por casa, en reuniones, en asambleas, pero hacerlo así como lo marca este segundo piso de la Cuarta Transformación. Oye, Andrea, ahorita seguro han tenido mucho trabajo en el Poder Legislativo, en la Cámara, en las cámaras. Quisiera preguntarte de qué manera se da ese trabajo, ¿no? En lo personal, tú con tu equipo, ¿cómo te trabajas para las sesiones? Pero también a nivel de la bancada, ¿cómo es esa organización para la militancia que no lo conoce de lleno? Bien. ¿Nos pudieras contar? Bien, pues nosotros pues no somos todólogos, ¿no? Hay que enfocarse en las luchas que uno tiene, en los intereses que uno tiene según el sector o según los temas que uno sabe que podría servir a la entidad o al distrito donde uno representa. En este caso, pues eligen las comisiones. Tu servidora pues pertenece a la Comisión de Fomento a la Economía Social y Cooperativismo, a la de Presupuesto y a la de municipalismo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante enfocarme a esto. ¿Por qué? Porque mi estado ha sido un estado que durante muchos años, en la época de los gobiernos priistas y panistas, fue saqueado. Mi estado en este momento, si tuviera que pagar todos los adeudos que tiene con los trabajadores que ya ahora están jubilados, pues sería imposible, ¿no? Son muchos miles de millones que desaparecieron los gobiernos pasados, mucho saqueo. Entonces, por eso me interesa a mí el tema del presupuesto, para estar dando seguimiento, estar al tanto de los temas en materia presupuestal y que si hubo dinero que llegó para tratar cierto tema, que se ejecute de manera efectiva, ¿no? Por esa razón estoy ahí, porque vamos a velar por este presupuesto público. Y también para estar más atenta del tema del seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, eso es algo que a mí me interesaba mucho y que me sigue interesando y en lo que estoy trabajando. Esto, en el tema, por ejemplo, ahí pues llegan todo lo que tiene las leyes y ver cómo es el impacto presupuestal en esa comisión que te hago mención. Bueno, llegan ahí las leyes, o si yo tuviera, pues ya revisamos, ¿no? Hacemos todo el análisis de leyes y cómo sería su impacto presupuestal, y ya de ahí sigue avanzando a otras comisiones. También, por ejemplo, en el tema de federalismo, lo primerito es formar el programa anual de trabajo, ¿no? Que eso ya lo hicimos antes de que se concluyera el periodo pasado. Tenemos un programa anual de trabajo por comisión, y más lo que vaya saliendo de leyes que van llegando a las comisiones. Pero de entrada nosotros tenemos ahí un programa de trabajo. Ahorita nos encontramos en receso legislativo, regresamos el 1 de febrero. Entonces, ahorita solo se queda trabajando la comisión permanente. En este caso, ahorita yo vengo de la reunión en la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto. Entonces, en todo momento estamos trabajando. Cuando estamos en receso, pues estuve todo momento en territorio en Nayarit. Y bueno, también si yo quisiera, pues puedo hacer una propuesta de reforma, puedo hacer exhortos. Cuando alguien no está portándose bien y si la gente se está ahí denunciando, pues también pudiera hacer un exhorto y mandarlo ya sea en tribuna, exponerlo en tribuna o mandarlo a la comisión que corresponda para que se haga el seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que son muchas posibilidades las que tenemos como legisladores. Invitar a la gente también, ¿no? Que le demos difusión para que la gente esté enterada de cuáles son las atribuciones de un diputado, de una diputada, porque aprobamos el presupuesto, creamos leyes, modificamos leyes y también
pues fiscalizamos, ¿no? Podemos iniciar procedimientos de fiscalización y aprobamos lo que en los próximos meses vamos a estar llevando a cabo, el siguiente mes, que sería el Plan Nacional, no, de febrero al siguiente, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, Andrea. Preguntarte también, hablábamos hace un rato sobre estas reformas, ¿no? que se han aprobado, que se seguirán aprobando. Ya Claudia mencionó en el informe de sus primeros 100 días todo el trabajo legislativo que se viene. A tu punto de vista, ¿qué hay detrás de esas reformas? Porque es claro que el obradorismo, el humanismo mexicano quiere darle otra cara al país, al gobierno, a la nación, al Estado. Y detrás de esas 20 reformas y de todas las que vienen, ¿tú cuáles crees que son los principios que las sustentan? ¿Hacia dónde camina el país con esas reformas? Mira, aquí traigo un apunte de toda nuestra cronología. Igual me la sé, pero podríamos hablar quizá de las que para mí significan demasiado, ¿no? Que es la reforma al Poder Judicial, que pues está ahora, el próximo primer domingo de junio, estaremos yendo a votar a quienes nos van a representar, a quienes serán los impartidores de justicia en nuestro país, que yo creo que aún no ha logrado, por ejemplo, en materia legislativa, no todas las personas saben qué hace un diputado federal, qué hace un senador. Entonces, imagina si ahí hace mucho todavía falta de trabajo por realizar, cómo no hace falta de trabajo por llevar a cabo para que la gente conozca este otro poder que conforman el Poder Supremo del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, yo creo que esto que estemos hablando de la impartición de justicia en nuestro país, pues va a significar una gran democratización de nuestro país, y que yo lo celebro porque ahora vamos a ver quiénes son esos que van a dictar sentencia a los que han estado haciendo y saqueando a nuestro país o fomentando estas conductas antisociales o creándolas también, ¿no? Entonces, o estos desvíos de recursos, desfalcos al erario público. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa a quién le toca esta gran tarea, y que además, entre más la gente ubique a sus representantes, pues también menos actos de corrupción yo creo que se van a atrever a hacer, ¿no? Ya ves que luego se daban ahora los sabadazos, ¿no? Que el gobierno federal, por un lado, el Ejecutivo Federal, por un lado, deteniendo a capos, y el Poder Judicial en un intento, ¿no? Lo que ellos argumentan de salvaguardar los derechos humanos, los dejaban salir, ¿no? Pero además pues llevaban su buena ganancia por dejarlos salir. Entonces yo creo que esto va a pasar a ser parte de la historia, porque en esta nueva etapa de la vida mexicana, esto será seguro solo tema de recuerdo, porque ahora tenemos esta reforma que ya pues es una realidad constitucional, y que celebro, y que es una parte de las reformas que a mí me llenan de orgullo y de certeza, ¿no? Esa, la de pueblos originarios, que ya indagué ahorita un poco de ello, y ya lo decía la presidenta, ¿no? Ahora van a recibir ellos su recurso, y ellos lo van a ejecutar y lo van a decidir en su ejecución en asamblea. Imagínate qué bonito, ¿no? Además, ahora en mi estado, por ejemplo, tiene que haber una dirección de pueblos indígenas, ¿no? Tiene que haber un representante honorífico en el cabildo. Eso para mí pues es un gran avance, y para ellos también, ya el otro día lo comentaban. En materia de Guardia Nacional, ahora que Guardia Nacional, la derecha y los opositores se asustan porque ellos estaban muy cómodos con toda la desorganización que tenía el tema de administrativo, ¿no? del Estado mexicano. Y ahora pues que la Guardia Nacional, que es una policía, más bien, que es una nueva posibilidad de la Procuración de Justicia que pueda combatir al crimen organizado, pues es algo muy bueno, pero que además se ha administrado por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, que por cierto, estaban diciendo que por qué se le había quitado recurso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No se le quitó. Simplemente que ahora, como estos elementos van a pasar
a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, este presupuesto corre para aquel lado, se va para aquel lado, y ahora pues tenemos una Guardia Nacional que pertenece a la Secretaría de la Defensa, que va a estar actuando en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero además de esto, se le dan atribuciones para llevar a cabo trabajos de investigación como Ministerio Público, ¿no? Lo cual también celebro, porque luego va uno al MP, ay, a ver cuándo puede ir el MP, porque tiene mucho trabajo. Pues no, hay que buscar más elementos para que la Procuración de Justicia llegue rápido al pueblo de México. Esa. ¿Cuál otra? Celebro también que el artículo, más bien que los que hayan pasado a ser derechos ahora el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, ya quedaron plasmados en el artículo 4 constitucional. También yo creo que esto es algo muy importante. Y algo que también me llena de orgullo, porque me tocó luchar en ese momento, en 2014, si no estoy equivocada, diciembre de 2014, mi estado se estaba aprobando para que pasara a rango constitucional la reforma para que las empresas estratégicas del estado fueran empresas productivas del estado, ¿no? Lo cual era el inicio de la privatización de estas empresas estratégicas, que era la CFE, Pemex, todo esto, ¿no? Y bueno, ahora a nosotros, después de estos años de lucha, nos toca hacer que las empresas sean empresas estratégicas del Estado, públicas del Estado mexicano, ¿no? Entonces, imagínate qué bonito, qué importante, ¿no? Pues, darles la vuelta a estas acciones neoliberales. Y algo muy importante que quiero decir, la reforma al Infonavit, ¿no? Que ahora, y más bien al artículo 123, porque ahora vamos a construir viviendas en este país. El Infonavit, que es un organismo y que esto da, y se le llena la boca a la derecha diciendo que va a perder esta organización tripartita, pues no es así tampoco. Solo hace unos días tuvimos un debate con los presidentes de la Coparmex, con Canaco, Canacintra. Ellos decían que bueno, pues se les ha juzgado mucho, pero gracias a ellos tiene el Infonavit 2.4 billones. Yo les decía, bueno, a ver, pero no se les olvide que ustedes estuvieron en contra también al inicio, y reconozco que lo hayan reflexionado y hayan modificado la postura de que no hubiera incremento al salario mínimo, ¿no? Y bueno, les digo, no se les olvide que estos 2.4 billones, uno de esos billones, $1 billón, se recaudó en el periodo del licenciado Andrés Manuel, lo cual nos da la razón, ¿no? El tiempo nos ha ido dando la razón. Vamos a construir en este periodo presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum 1 millón de viviendas. Ya se hicieron las modificaciones necesarias para que esto suceda. Y yo les decía a los empresarios, bueno, también que no se les olvide que el expresidente Andrés Manuel mencionó que con su llegada estaría concluyendo el periodo neoliberal. ¿Cómo es posible que los trabajadores, los representantes de los trabajadores, en este caso el sindicalismo, las partes sindicales y las partes de los representantes del sector privado, tenían derecho a voz y voto? Pero el Infonavit solo era invitado para estar de espectador, porque podía tener voz, pero no tenía derecho a voto. Entonces era injusta, ¿no? Y ahora le vamos a dar que tenga derecho a voz en la asamblea y también derecho a veto. Ahí yo les dije, con eso estamos confirmando que el Estado mexicano le toca la responsabilidad de administrar y garantizar los derechos como son la vivienda, la salud, y ya no vamos a estar ahora con la nacionalización de los hospitales del ISSSTE. Pues ahí le estamos demostrando que ahora el Estado mexicano es el garante de derechos y el administrador de todos los recursos públicos del Estado mexicano, ¿no? Lo cual celebro, y que además vamos a estar poniendo todo a favor del pueblo, y que sin el pueblo todo, sin el pueblo nada, y que por el bien de todas y de todos, primero los pobres, ¿no? Muy bien. Justo como se comenta, hay grandes avances. Todo esto ya son principios constitucionales de nuestro país, de nuestra república, están en nuestra Carta Magna. Hay un claro consenso en el país, hay un claro consenso también en cuanto a los niveles de aprobación de Claudia, y en ese sentido yo
te quisiera preguntar, tú como joven, como mujer, como legisladora, como fundadora del movimiento, ¿cuáles crees que son los principales retos que siguen tanto para el movimiento, ¿no? Nuestro partido movimiento, pero también dentro de la administración pública? ¿Qué son esas tareas? No quiero decir pendientes porque sí se han atendido, pero que todavía nos falta seguir construyendo pasos y que tú consideres que son prioritarias ahora para nuestro país. Bien, primero creo que lo estamos sobrellevando muy bien, todo lo que ha venido pasando. Tenemos una gran presidenta, ya lo decía ella, ¿no? El gran reto que he tenido es ser mujer, sí, sin duda, pero lo está haciendo extraordinariamente bien. Yo como mujer joven me siento totalmente representada, ya lo mencionabas tú, las encuestas de los medios de comunicación, las encuestadoras más reconocidas a nivel nacional y también alguna que otra mundial, pues la ponen con una gran aprobación, ¿no? Algunas entre el 70 y 78%, imagínate, ¿no? Pero además yo veo cuando va a un territorio cómo las mujeres, las jefas de la familia, como se le llama, o como estaba acostumbrado a llamarse en esta cultura que teníamos, porque además sí somos las jefas, ¿no? Están contentas, se sienten representadas, pero además con cuánta dignidad está desarrollando su papel. Lo que dijo, ¿no? Casi al terminar su discurso, ahora que nos reunimos en el Zócalo, para informarnos respecto a los logros y avances de los 100 días de gobierno. Coordinación sí, sumisión no. Para mí esto significa mucho. Creo que uno de los grandes retos que tenemos es seguir pacificando nuestro país. ¿Qué es esto? Siguiendo atendiendo más bien las causas que generan la violencia, teniendo y garantizando condiciones de mayor salud a las personas. Y creo que estamos atendiendo en todos los sentidos, ¿no? Ya lo decíamos, vamos a tener un programa para que en las escuelas solo se dé alimentación sana a los niños, a las niñas, a los adolescentes a partir de marzo. Ya nada más, no va a haber más chatarra, ¿no? Eso es una, porque si comemos bien, también nos sentimos mejor emocionalmente. Vamos a tener más becas en las escuelas, la beca Rita Cetina, que yo creo que viene también a transformar otra de las realidades. Ya habíamos logrado un gran avance con la beca Benito Juárez, ¿no? Con Jóvenes Escribiendo el Futuro, que atiende las escuelas de mayor vulnerabilidad de nuestro país, pero que ahora con esta beca Rita Cetina va a ser un gran potencializador para que las niñas y los niños puedan ir a la escuela y sea un derecho que no se había garantizado. También pienso que vamos avanzando hacia una mayor madurez. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es otra gran alternativa para las juventudes. Más de 8,400, si no estoy equivocada, un poquito más, pesos mensuales más el seguro médico, y que en esta madurez del pueblo mexicano cada día se va entendiendo que es muy importante que estos derechos se usen como lo que son derechos, pero que además se les dé el sentido que en esencia tienen, ¿no? Que es que te puedas capacitar, que es que puedas poner en práctica tus habilidades tanto técnicas como blandas y las desarrolles y potencies al máximo, ¿no? Entonces yo creo que vamos en un proceso de madurez, de politización y sobre todo en este trabajo, menciono esto porque son atención de las causas que generan la violencia. Las mujeres que habían sido víctimas de este trabajo precarizado, ahora van a tener su pensión para mujeres de 60 a 64, que vamos a atender primero a las de 63 a 64, pero que esto es atender las causas que generan la violencia e ir pacificando, y hay que hablar mucho con el pueblo, que no puede entenderse, y sobre todo los representantes populares, que la labor sea constante, que sea diaria y que sean inspiración para las mayorías, que se viva desde la honestidad, desde la pulcritud, desde el respeto, y que quede claro que la política no se puede pensar si no es desde el amor.
¿no? Entonces, esto, pacificar y sobrellevar estas amenazas que ha emitido el presidente de los Estados Unidos y que nosotros somos un pueblo solidario, amoroso y soberano, ¿no? Eso es lo más importante y que no nos vamos a dar por vencidos, que estamos aquí, que somos un pueblo trabajador y que hemos pasado esto y hemos pasado muchas más y vamos a seguir pasando y vamos a seguir donde vamos a llegar, que vamos a ser una gran potencia mundial económica y vamos a ser ejemplo de lo que implica cómo estar organizados significa este desarrollo y prosperidad compartida. Sí, bueno, para ir concluyendo, como bien decías, bueno, hay un gran movimiento que no viene solamente de unos años para acá, no es desde que se creó Morena. Hay mucha gente, el presidente lo decía, esta lucha, hay incluso que muchas y muchos ya no están. Y todos estos avances que hemos conseguido, yo te preguntaría, ¿qué mensaje le darías a las mujeres, a las mujeres jóvenes y a los jóvenes en general? Porque quiero recalcar que como es un movimiento intergeneracional, ¿no? El Estado y el gobierno a través del Movimiento de Regeneración Nacional se ha encargado de atender a todos los sectores, ¿no? Pero sobre todo, bueno, desde que Andrés Manuel estaba en la jefatura de gobierno, se ha atendido sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Pero como sabemos, las generaciones van cambiando, también como lo hemos dicho, no solo el gobierno, sino también la cultura política. Pero ¿qué le dirías a esas mujeres jóvenes y a esos hombres jóvenes que les interesa participar en la vida pública? Y bueno, además decirte, yo creo que eres una inspiración para los compañeros y las compañeras que, bueno, este podcast se llama Defensores del Pueblo, que nos consideramos hijas e hijos del pueblo y que queremos participar en la vida pública. Que bueno, o sea, como sabemos, en la época neoliberal había una serie de familias, de empresarios, de cuates, ¿no? Y nuestro movimiento ha venido a querer cambiar eso. Entonces, ¿qué mensaje le das a esas mujeres y hombres que quieren participar y están iniciando su vida pública? Yo lo que les diría es, primero, que la política no es para enriquecerse. Entonces tenemos que llegar con la firme convicción que la política es la vía para ponerse a disposición del pueblo, que la política es ya lo decía la presidenta, es un gran privilegio porque te permite servir y que hay muchas cosas que aún no están bien en la política, que seguiría yo una farsante si digo que todo está mejor, que todo ha cambiado, pero estamos en ese camino, ¿no? Y de eso se trata. Que si algo no salió como uno lo pensaba, busques una alternativa, pero lo más importante, que se entienda la política como lo que es, porque, por ejemplo, a veces dicen la gente, yo voy a votar por la persona, pero la bancada, en el legislativo al menos, tú no votas unitariamente, ni tampoco las candidaturas se registran arbitrariamente si tú perteneces a un partido. El partido registra a sus candidatos con una plataforma política. Entonces, uno tiene que ir a donde se sienta identificado. Mi trabajo desde que hago política fue con Morena, porque yo creía en un hombre que fue mi inspiración y que busquen a alguien que les inspire o que se inspiren en la realidad siquiera que les pasa a su alrededor y que eso sea lo que les permita construir este proyecto político, pero que no sea buscar lo material. Todo es una... Si vivimos bien, es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la gente piensa que un diputado gana mucho. Y yo le puedo decir, sí, un diputado gana más de lo que gana el promedio de esta población y que también tenemos que hacer conciencia de eso, por eso tenemos que entregarnos las 24 horas si es necesario. Pero que también, haber llegado aquí, hubo muchos altibajos, ¿no? Hubo días que yo caminé
algunos kilómetros hasta sin agua que tomar. Pero lo más importante es el sueño de alcanzar un mejor lugar para que todos podamos subsistir y existir y desarrollarnos. Que no dejen que la tristeza les abarque en soledad, porque eso es lo más neoliberal que podemos permitir, que busquen a las personas más próximas que tengan de lado para que les den una palmada, no sé, un empujón, hasta una regañada. Esto no es tan grave, ándale, sígale. Pero que no debemos de sufrir en soledad. Yo siempre le digo eso a la gente, luego las señoras me marcan. Yo le digo, no sufran en soledad, ándale, y ya, y vamos, no, que esto, que estoy enferma, no, vamos, y ya, hacer el trámite que corresponde, echar a andar el elefante reumático. Pero que no se sientan solos, que no están solos, y que no echen de lado sus sueños, sus anhelos, pero sobre todo que no dejen que nadie los desilusione, porque hay mucha gente que dice, ay, tú nunca vas a llegar porque no tienes dinero, ¿qué vas a andar pudiendo hacer política? La política es lo más simple que nos podamos imaginar, porque es ir y hablar con tu vecino y decirle, oye, yo estoy pensando que esto es injusto, porque nos están viniendo, nos cobran los impuestos, pero no vienen a pagar, a recoger la basura. Oye, yo estoy pensando que pues me hacen que pague el servicio del agua, pero no tengo agua, ¿no? O sea, eso es hacer política, preocuparnos por el entorno y por hacer actividades diarias y cotidianas para transformar el espacio que habitamos. Eso es la política. Y ahí depende el anhelo que tengas tú de poder incidir. A lo mejor te interesa solo incidir en tu cuadra, o a lo mejor en todo un país. Mira, tenemos una presidenta que estaba haciendo política estudiantil, ¿no? Entonces, eso, que sepamos que lo más importante en política es tener como objetivo prioritario en el centro a las y los seres humanos, a la gente de nuestra patria, de nuestra nación, y actuar con justicia, ¿no? Siempre que nuestra visión sea esa. No puede ser de otra forma. Eso. Muy bien. Y que no se queden fuera, porque necesitamos estar todos juntos y organizados. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por acudir. Sabemos que estás ocupada, que de hecho ahorita creo que tienes que salir corriendo, pero muchas gracias por venir. Gracias a ti. A la gente que lo está viendo también, sigan defendiendo al pueblo, sigan compartiendo, sigan viéndolo y sigan comentando. Y pues nos estamos viendo en otra edición de Defensores del Pueblo.